Quería hacer una otra pregunta sobre una cuestión que también nos pareció muy importante en los artículos, que hablas un poco sobre que existe una cuestión entre dos horizontes de la cuestión de autodeterminación trans y también de abolicionismo de género burgués. Abordas una perspectiva de superación que hablaste un poquito antes, pero que gostaríamos de entender un poco más sobre esto, que no consiste en una mera destrucción de lo existente, pero sí ni un regreso incluso sobre el tiempo, las instituciones pasadas, sino que expande el potencial humano más allá de los límites capitalistas. ¿Podrías hablar un poquito sobre en qué consiste esta perspectiva y por qué te parece que por esta vía se puede y merece luchar en los días de hoy? Por supuesto. Pues, en primer lugar, decir que el cómo articulé esta idea se lo debo a dos compañeras. Por un lado fue leyendo a Zoe Belinsky, con quien realmente no tengo demasiado en común en las tesis políticas, pero me gustó cómo articulaba esta idea de, en su propio artículo, que era la abolición de género como un proceso expansivo. Y después creo que la propia Kay Gabriel, en su ensayo, también mencionaba la palabra Aufhebung. Claro, yo creo que, aparte de que luego lo presentaba en relación al abolicionismo de la familia, yo creo que probablemente es una de las grandes fortunas a mis ojos de transformarlo todo, que es la de incorporar Aufhebung al debate transactual, porque nos permite entender, bueno, es un término de la filosofía hegeliana que después pasaría también al materialismo histórico y dialéctico, que tiene que ver con la superación de lo viejo. No es un acto de destrucción, sino de preservación, sublimación, que se dice, en el que precisamente yo puse el ejemplo porque creo que es muy paradigmático y muy sencillo de poder entender del abolicionismo de la familia, tal y como se presentaba en la Senodel, de no queremos simplemente arrebatar todos los vínculos de intimidad y cuidado que hayan podido construirse en los entornos familiares, sino que queremos precisamente comunizarlos, llevarlos muchísimo más allá de lo que el capital lo está delegando. Yo entiendo que se puede hacer un proceso similar. Al final, el capital está delegando en la diferencia sexual una serie de cuestiones más o menos funcionales al sistema, pero que desde luego tendrán que ver con la reproducción social, pues abolir, a diferencia de cómo nos lo presenta el feminismo radical, que al final no deja de ser reformista, tendría un sentido muchísimo más emancipador y muchísimo más ilusionante, yo creo, si se entiende como precisamente la comunización, la expansión, la sublimación de todas esas capacidades que el capitalismo está confinando. Y eso nos sirve tanto como para las formas de crianza, de escolarización, de cuidado, como para las propias posibilidades corporales. Al final, creo que también sueña poco el movimiento trans cuando se pone en perspectivas esencialistas de, bueno, ¿y por qué las personas que hoy se identifican como cis no iban a poder explorar muchísimo más la corporalidad, no iban a poder jugar mucho más con la técnica humana? Entonces, el Aufhebung lo que nos permite es además crear procesos que, lejos de ser meramente negativos, son expansivos y prometen una sociedad muchísimo más amplia, con unos horizontes emancipadores para todo el mundo. Y en el caso de la familia, que es el caso que se dibuja en el artículo, bueno, yo creo que está muy claro, por mucho que haya ciertos lectores reaccionarios que siempre vayan a decir, pero ya se lo dijeron a Jules Gleason, esto de, es que estáis acabando con el único bastión que nos queda ante la sociedad neoliberal. Es que lo que queremos es llevarlo mucho más allá. La familia es ese espacio en el que el capital delega la reproducción de su mano de obra, pero nosotras queremos poner la vida en el centro, queremos poder reproducir no a la mano de obra, sino precisamente a todas las camaradas del futuro de una forma muchísimo más comunitaria y con muchísimas menos restricciones. Esto es totalmente importante en lo que respecta pues, a las infancias queer.
Me parece muy interesante la perspectiva que planteás en los artículos y en las propias respuestas que venís dando, porque justamente es un espacio, al menos lo LGBTIQ+, tal cual se lo lee en general, es un espacio donde justamente abundan estas ideas, sobre todo lo de la narrativa Born This Way, para mí es la idea mainstream, que es que cada vez cala más hondo, y hay poco horizonte justamente de decir, bueno, pero ¿qué otra cosa más podría ser esto? O sea, ¿de qué otra manera podríamos vivir nuestras sexualidades, nuestro género, que no sea tal cual lo vemos hoy o tal cual nos lo proponen hoy? Allá tienen como más polarización, por así decirlo, tienen a Vox, bueno, vienen con lo de Samuel, inclusive las últimas semanas, entonces es como que cada vez se vuelve un debate mucho más polarizado que abre a que haya discusiones más profundas, donde puedan calar estas ideas de una perspectiva que no sea naturalizar el capitalismo y decir, bueno, lo único que nos queda es pensar una alternativa dentro del régimen, que creo que es el principal problema que tienen todos, o sea, desde el feminismo TERF, Claro. más allá de las consideraciones puntuales, ¿no? Digo, el feminismo TERF, el identitarismo. O sea, me gusta mucho que también menciones este punto por una par de cuestiones. Yo creo que la razón de ser de todos estos debates, de la propia dinámica y retórica de chivos expiatorios que se ha generado en el Estado español, tiene que ver con la incapacidad de imaginar un futuro emancipador para todas y todes. Es decir, de hecho yo siendo que es muy común la retórica del quintacolumnismo en el feminismo radical, y yo siempre que doy una charla en el movimiento feminista aprovecho para decir, bueno, la formación de chivos expiatorios es precisamente un caballo de Troya del capitalismo en la lucha por imaginar otros futuros posibles y comunizadores. Al final, es la propia lógica del reformismo la que nos hace pelear por migajas burguesas, porque necesitas a los beneficiarios de las leyes del Estado burgués, entonces necesitas delimitar sujetos sólidos. Entonces, ¿cómo vas a cuestionar la propia formación de los sujetos histórica, ¿no? Entonces yo tengo clarísimo que el encuentro de las compañeras que luchan por la emancipación de la mujer y el encuentro de las personas que luchan contra el heterosexismo y la transfobia se tiene que dar en marcos totalmente superadores del sistema capitalista, porque es el que nos va a permitir trazar sendas comunes y no sendas que constantemente van a buscar patrullar las fronteras, van a buscar patrullar las propias identidades. Para mí siempre es una senda perdedora la que nos ha marcado el sistema capitalista, y por eso pues también, claro, al final el debate en torno a la ley trans, así como los propios debates del movimiento feminista más reformista, están marcados por la urgencia. Sabemos nosotras que el horizonte comunista es precisamente anteponer lo necesario a lo urgente. Y es una pena, ¿no? Porque verdaderamente sí que se cuestiona mucho cuando alguien en medio de toda esa tierra quemada quiere profundizar y mirar más hacia allá, más hacia adelante, porque se plantea como incluso frívolo con respecto al sufrimiento presente. Pero es como, es que no es ningún regalo condenar a los colectivos oprimidos a resistir de por vida. Queremos un futuro emancipador, queremos dejar de sobrevivir, ¿no? Y poner esa vida en el centro. Entonces yo creo que es muy importante que, a pesar de todas las urgencias, las personas que creemos en un mundo nuevo, hablemos de las necesidades históricas y que rompamos con los chantajes del capitalismo. Yo no quiero tener que elegir migajas burguesas, y sobre todo siempre, y esto se lo digo también a los sectores obreristas, cuando se plantea la típica fanfarronada de no, es que en mi barrio se preocupan por una salud dental pública y no por qué pronombres usa la gente. Es como,
¿Y exactamente por qué tenemos que comprarle esa dicotomía al sistema capitalista? Pues yo quiero una sociedad nueva en la que la gente pueda nombrarse como quiera y, por supuesto, tenga una salud dental popular. Entonces, y por eso también recuperaba el emblema del pan y las rosas. Creo que también es muy importante que tengamos claro que tenemos que luchar por una política de pan y rosas, y añadía yo, y purpurina, precisamente porque lo queremos todo, y creo que la principal de las demandas que nos va a permitir romper con los identitarismos y con las fracturas es ir a por todo, transformarlo todo, como dice el artículo, y pedirlo todo, no dejarse ni una relación social sin trastocar.